Pues los ingredientes que vamos a utilizar son manitas de cerdo, oreja, rabo. Luego vamos a utilizar morcilla, blanquet, de verduras napicol, chiribía, tomate rallado, cardo, unas alubias blancas, el azafrán infusionado y el arroz. El primer paso sería, vamos a hacer el sofrito del tomate con el pimiento rojo junto con el aceite, y una vez tengamos el sofrito hecho le echaremos el agua. Junto con el agua vamos a ir echando la carne para que lleve una ebullición de 60 minutos aproximadamente. El origen del plato es valenciano, hecho con las verduras que teníamos en su época en el campo y de la ganadería, pues del cerdo, que como se utiliza todo, pues lo utilizamos para hacer una buena cocción y un buen plato. Una vez está el caldo hirviendo, vamos a proceder a echar las judías blancas. Una vez hemos echado la judía blanca, las dejaremos dentro del caldo durante 1 hora y media. Una vez han pasado unos 40 minutos, le vamos a echar el cardo para que vaya cociendo también, ya que es una verdura que es muy dura y necesita un tiempo de cocción. Una vez pasados los 45 minutos desde que hemos echado el agua y junto con todo y la verdura, vamos a echar ahora la chiribía, y juntamente con la chiribía vamos a echar el napicol. Pues una vez pasados los 30 minutos de tirar la verdura, vamos a proceder a echarle el arroz y a terminar con el proceso. Y en el último paso vamos a introducir el azafrán infusionado y ya terminaremos con nuestra receta de arroz en fesol sin naps. Y por último vamos a echar el embutido para que no se deshaga la piel. Os invitamos a todo el mundo a probar este plato tan típico nuestro y tan rico.